En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira. Llegamos a la mitad de la semana y el día discurre entre informaciones que van desde los ajustes que anuncia el Banco Central para lograr reducir la circulación de dinero, las tasas de interés que se mueven gradualmente y por supuesto con esto una serie de situaciones que devienen de la misma que la gente no entiende porque son situaciones muy técnicas, pero que en conclusión, en lo poco que uno puede entender, tiene que ver con tasas de interés que se mueven gradualmente, que aumentan la capacidad de las personas que tienen que acceder a préstamos y por tanto que limitan incluso la inversión, que en muchos casos tienen que acudir, ¿no?, a los préstamos para poder hacerlo. Visto así, como lo dice el gobernador del Banco Central, que hoy también volvió a hablar sobre el tema de que la economía va a crecer y los elementos que pone sobre la mesa, por supuesto el Banco Central, que por más que decimos son informaciones que ya de tanto repetirse no son noticias. Sin embargo, cuando tú hablas de lo que dice la entidad reguladora y cuando él habla de desaceleración de la inflación, habla de cómo los datos no afectarían el crecimiento económico. La verdad es que desde la lógica simple tú encuentras que se trata de una deducción, ¿no?, en la que tú dices, bueno, yo la verdad no entiendo cómo nosotros crecemos, cómo baja la inflación, si con los montos en los que se fijan las tasas, la posibilidad de la gente también para tener acceso, por ejemplo, a bienes y servicios se reduce. Entonces yo no entiendo de qué manera impacta ese crecimiento del Banco Central. Hablaba esta mañana con Apolinar Veloz y nos hacía unas explicaciones que me parecen bastante lógicas, desde esas interpretaciones que a simple vista nosotros no podemos ver. Y por supuesto, dentro de las soluciones a las que se refería respecto al tema de la inflación, que tanto llevamos y traemos y que se recurre mucho a lo que son elementos exógenos, bueno, pues se simplifica, por ejemplo, en el sentido de que la solución podría probablemente ser el aumento de los salarios, una buena medida, porque eso permitiría que la gente pudiera tener entonces pudiera haber una mayor demanda para bienes y servicios y eso dinamizar entonces la economía. Eso por un lado. Por otro lado, temas como lo que se habla de la extensión del metro, del primer palazo que dio el presidente de la República, que me parece una buena medida, sobre todo con un tema de transporte público de pasajeros que tenemos pendiente desde hace muchísimo tiempo, que gobierno tras gobierno vienen con soluciones en carpeta, que la mayoría de estas soluciones devienen en denuncias de corrupción y esperamos que ahora, con la extensión que es la línea 12 del metro que va hacia los Alcarrizos y que podría cortar con 5 estaciones y que sería desde el 9 hasta esa zona de los Alcarrizos, produciría evidentemente un descongestionamiento. Ojalá que una vez y por todas haya la voluntad política para que ese problema que desde siempre arrastramos y que no ha habido solución en el tiempo y que en muchos años no se ha podido exhibir como solución, en este caso pueda por fin implementarse, ¿no? Desde la carnetización, por ejemplo, a los haitianos, a una especie de paso libre precisamente con una cédula de habitante fronterizo, a todos esos nacionales haitianos que en la frontera y por años cruzan para el tema de la comercialización con Dajabón, con todos esos pueblos de las fronteras en los que por mucho tiempo, ¿no?, han convivido dominicanos haitianos ahí un poco repartiéndose las miserias y tratando de un poco palear y persuadir. Sabemos, hay mucha gente que han empezado a opinar desde una visión y una perspectiva errática respecto a lo que es la problemática haitiana. Sin embargo,
Esto sería una manera de tener de alguna manera algún control de los haitianos que van, que vienen, que entran, que se quedan y que nosotros no tenemos, óyeme, ni siquiera el nombre, ni un papelito, absolutamente nada. Entonces, hay acciones delincuenciales también que se cometen de muchos nacionales haitianos que en este caso, con algún tipo de control, aunque sea a través de una caracterización, como ellos han llamado, de habitante fronterizo, que va a comenzar a ser entregada a partir del próximo 27 de febrero, pues de alguna manera, por algún lado se comienza, no lo veo mal, de que sepamos, de que tengamos mínimos controles de los nacionales haitianos que van, que vienen, que cruzan a la frontera, que comercializan algunos, pero hay otros que simplemente cruzan a hacer fechorías. Me quiero detener en las declaraciones en el día de ayer de Jean Alain Rodríguez, cuando hablaba de que quería que la PETCA le ofreciera unas disculpas, hablaba de que el ex procurador pedía de que se borre de los medios de comunicación las noticias que se relacionan con su nombre y que su nombre se relaciona con la palabra Medusa y que se impongan sanciones económicas incluso a la Procuraduría General de la República. Para muchos ha sido risible. Yo pienso que eso es un derecho que tiene Jean Alain de poner en una perspectiva mediática, tratar de solucionar un problema del que dice él que ha sido maltratado. El tema, por supuesto, pero aquí hay un hecho cierto, ¿no? El hecho cierto es que Jean Alain está guardando prisión preventiva y está guardando prisión preventiva por unas acusaciones que se le han hecho respecto a manejos no adecuados desde su posición como Procurador General de la República y, por supuesto, eso que para muchos pudiera ser, bueno, simplemente un asunto de delirio, ¿no? Respecto a lo que esto implica. Yo creo que hay algunas referencias respecto a este tipo de cosas, o por lo menos hay algunos antecedentes. El derecho, por ejemplo, a publicar la realidad, en este caso, como bien hoy señala el periódico Diario Libre, que es quien se hace eco de la información y de la solicitud de Jean Alain, ellos hacen unas explicaciones que son bastante entendibles, en el sentido de que esto tiene precedente y se hace referencia a un caso que había ocurrido en el periódico Acento, respecto a un militar, respecto a algunas publicaciones que se habían hecho en este caso. Y, por supuesto, una sentencia del Tribunal Constitucional en ese sentido que dejaba bastante claro, y le leo exactamente lo que decía, que obligaba a corregir informaciones solo cuando sea falsa, errónea o discriminatoria. En este caso, bueno, pues, y que por supuesto, en concreto, si un hecho ocurrió y se reporta correctamente, citando una fuente oficial, entonces no habría nada que borrar. Lo que sí tiene que el medio es que publicar lo último que en términos noticiosos ha tenido que ver con esa información. Incurrir en esta solicitud a mí me parece más bien que es un recurso del Procurador General de la República para tratar de que este caso sea mediatizado y por ahí, bueno, tratar de buscar como un poco bajar la tensión respecto a un expediente en el que se ha hecho mucho énfasis, por ejemplo, en el caso de la construcción de la Nueva Victoria, del que previamente había dicho, claro, el ex Procurador General de la República, que se habían hecho las cosas como Dios manda. Pequeños detalles como lo que referíamos en el día de ayer, en el sentido de que en ese caso de la Victoria, por ejemplo, lo decía el señor Jean Alain, y es algo que los medios tienen que reproducir, es el hecho de que la construcción se levantó sobre un terreno pantanoso que ahora tiene que volver a reconstruirse, tiene que derribarse, construirse, y ahí es dinero que pagamos todos nosotros. Pero no solamente eso, sino que el hecho como tal, por ejemplo, las publicaciones que se han hecho en torno a las acusaciones que presumiblemente llevarían al ex Procurador General de la República a un juicio de fondo, posteriormente determinarían ellos si se mantiene en prisión, si es condenado o no. Eso, como hecho noticioso, tiene que ser publicado. Entonces, lamentablemente, no es posible que, como presume o pretende Jean Alain, pues estos hechos y estas referencias sean sacadas de los medios de ninguna manera. De alguna forma, eso implica, entonces, afectar, tocar lo que sería la libre expresión y más que esto,
lo que es el trabajo de los medios de comunicación, en tanto tiene que relatar, escribir, mostrar las noticias cotidianas con hechos reales, en este caso emanados desde la Procuraduría General de la República. Y el hecho cierto es que Jan Alain guarda prisión, se le ha vinculado a un caso en el que se entiende que tiene que estar en prisión porque en más de una ocasión intentó salir del país, dicho por la Procuraduría, que es una fuente oficial de la que se nutren los periodistas, y eso es algo que no puede obviarse. Entonces, esa solicitud, de la que ya vuelvo y repito, hay antecedentes, definitivamente no es posible que pueda entonces manejarse de esa forma. Repito, tiene todo el derecho, sin embargo, creo que no ha sido un buen recurso, sobre todo de los abogados de Jan Alain, que saben perfectamente que en términos noticiosos y de manejo periodístico, pues el manejo ha sido correcto. La gente, y he escuchado mucho decir que cachaza la de Jan Alain. Bueno, es verdad que es cachazú el señor ex procurador general de la República, pero igual entiendo que es un derecho. Los periodistas están ahí para hacer contar cada día las informaciones que se producen, eso. Luego va a ser un referente y hacer ese trabajo lo más ético posible, sustentado en datos, porque esa va a ser la referencia posterior para luego contar la historia, ¿no? O sea que en este caso yo creo que simplemente, creo yo desde mi punto de vista, es un derecho, el derecho a publicar lo que es realidad, lo que es noticia, emanados de fuentes oficiales, en este caso del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, es muy improbable que sean sacados, como desea el señor Jan Alain, de los medios y sobre todo de los medios digitales. En los calificativos, por ejemplo, que se llame Medusa, no, bueno, eso es algo que se utiliza mucho. Ustedes recuerdan en Estados Unidos cuando aquel escándalo enorme al que le llamaron Watergate y otros calificativos que son muy utilizados. Yo creo que eso es intrascendente en este caso, pero es difícil tú ir a Google, por ejemplo, y poner Medusa y que esa Medusa no te lleve y te vincule al caso Jan Alain, que es lo más intrascendente. Aquí el hecho cierto es que Jan Alain guarda prisión porque se le han hecho unas imputaciones que tendrá que demostrarse en unos tribunales, y eso, como medio de comunicación digital o escrito, corresponde al periodismo decente, que es su misión fundamental, es informar, pues dejar plasmados en sus crónicas los hechos como tal. Señores, agradecemos como siempre a Cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza, y por supuesto a Sardinas Simar. Pedirles que si les ha gustado esta transmisión, que le den like, que la compartan, que opinen y por supuesto que se suscriban si no lo han hecho. Háganlo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.